Outline. Se convirtió en Espacio 59. Yo poquito antes de eso ya me había ido. Qué tristeza. Medio hice yo el intento de entrar a Radio Centro. Me buscó Gabriel Hernández cuando él regresó a México porque había estado en Estados Unidos, Sí. y cuando él empezó a querer cambiar lo que en aquella época era Estudiantes AM, creo que se llamaba, y empecé ahí medio a planear algo con él, pero nunca llegamos a nada, y yo la verdad estaba muy ocupado haciendo comerciales y haciendo doblaje y otras cosas. Entonces fue una salida de un par de años de la radio. Sí. Pero esos dos años, casi 2 años en La Pantera, me marcaron muchísimo en muchas cosas, ¿no? Ajá. Porque además en esa época me tocó el temblor del 85 y La Pantera y Radio 1000 y toda la radio tuvo una función impresionante durante esas épocas de crisis, ¿no? Fíjate que en la época que estás hablando, yo tenía una percepción tuya de que te encantaba el rock y que incursionaste muy fuerte a la música rock. Incluso, sí. Bueno, como cantante sí, pero si tenías un grupo, si hiciste una producción o entraste como productor, pero yo me acuerdo que tú cantabas rock, o sea, tu orientación por la música, en especial el rock, creo que era determinante también, ¿no? ¿Qué ocurría en esos años o cuándo fue? ¿O estoy desfasado en tiempo? No, es exactamente, ahí ya le diste al punto. El hecho de que yo haya estado en radio y que haya estado en La Pantera, eso a mí me motivó a escribir. Sí. Yo estaba estudiando en la universidad Letras Hispánicas, entonces de alguna manera ya estaba desarrollando el talento para escribir, y estar en La Pantera, escribir mis promos, escribir lo que yo hacía, o sea, a mí me quitó el miedo a escribir. Ajá. Entonces empecé a escribir. Tenía yo una sección en Radio 1000 que le llamaban la Loquia Antología de Raúl Aldana, y hacía como poemas ilustrados con efectos, un poco como lo que hacía el Ratón Iglesias con los comerciales de la radio de Imagínese, que eran efectos. Así yo hacía unos poemas. Eso a mí me quitó el miedo a escribir y empecé a entrarle a la música, y es toda la influencia de la radio. Por eso digo que yo la amplitud modulada me parió, porque ahí aprendí a escribir y ahí me conecté más con la música, y de ahí me convertí en cantante, me convertí en escritor, en compositor y en productor, porque me puse a producir rock. No solo lo que yo hacía, sino a otros artistas, ¿no? ¿Y a quiénes veías? Tienes toda la razón. ¿A quiénes veías como guías o como maestros, o qué canciones escuchabas para nutrirte? ¿Sabes qué? Es que eso fue increíble, porque en La Pantera hubo una época muy marcada, obviamente, por la música disco, pero después empezó a abrirse a otro tipo de música que era ya más rock en serio, ¿no? Yo me acuerdo que yo a Alfonso Larriba le llevé el disco para que lo escuchara, de Bruce Springsteen, The Born in the USA, y le dije: Alfonso, tienes que escuchar esto. Y Fernanda Tapia y yo diciéndole: escucha esto, ¿no? Porque a mí, yo lo tuve antes, no sé, alguien me lo trajo, porque yo desde los 9 años era fan de Bruce Springsteen. Y entonces, todo lo que yo oía ahí en La Pantera, si me gustaba algo, iba y compraba el disco, o se lo pedía a Alfonso. Y me ponía a escuchar a todos los artistas, desde Hall & Oates hasta Kiss, hasta ZZ Top, que ya empezaban a programar ese tipo de música en La Pantera. Entonces, todo lo que yo oí ahí me influenció, ¿no? Todo lo de los 80s, todo el pop, que ahí me tocó presentar, no sé, a George Michael cuando era parte de Wham, o a The Bangles, ¿no? Que era cosa muy pop, pero que pegaron durísimo, ¿no? O los One Hit Wonders, que hubo muchísimos, ¿no? I'm Walking in Sunshine, por ejemplo, ¿no? De Katrina and the Waves, ¿no? Que fue solo un éxito, pero que son canciones que me tocó como locutor presentar como lanzamientos, ¿no? Entonces, Tears for Fears, por ejemplo, ¿no? Todo eso a mí me tocó, todo el movimiento de los 80s, ¿no? Oye, ¿por qué te metiste a estudiar letras hispánicas y por qué no te fuiste a estudiar música? Bueno,
Yo terminé el bachillerato, yo fui al Colegio de Ciencias y Humanidades, al CCH, Ajá. y yo me estaba trabajando muchísimo, yo trabajaba muchísimo. Era en la época en la que tú y yo teníamos 3, 4 grabaciones al día y Ujú. que andábamos corriendo de un lado para otro. Entonces, ya realmente yo lo que tenía que enfocar era mi carrera. Yo iba a entrar a la Facultad de Filosofía y Letras, a letras dramáticas, o Ajá. sea, literatura dramática y teatro. Sí. Y la carrera estaba muy saturada, muy, muy saturada. Y me iba a implicar a mí estar todas las mañanas, desde las 7 de la mañana hasta las probablemente 3 o 4 de la tarde metido en la escuela y después estar haciendo trabajos, o sea, iba a ser un trabajo de tiempo completo para mí. Ujú. Entonces fui con un orientador vocacional ahí en la UNAM y era una chava y esta chava me empezó a hablar de la carrera de letras hispánicas Oye, qué y buena me dijo, a ver, ocurrencia esa. Hay que seguir tu ejemplo. Fuiste a hablar con una orientadora. sí, 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 ¿Y porque además te inspiró o alguien te recomendó, alguien te dio el consejo? no, 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 créeme, no, no era yo tan vivo como para hacer ese tipo de cosas. La verdad es que hay que darle un reconocimiento porque la UNAM tiene muchísimos servicios, muchísimos, y te hablan de ellos. O sea, Ujú. no sé si sea ahora lo mismo, pero la UNAM es una gran institución, en Claro. verdad. Entonces, ellos al detectar que las carreras estaban saturadas, te daban folletos para todo, ¿no? Y te decían, oye, tu carrera está muy saturada, si quieres pensar en otras opciones, ven a hablar con nosotros, ¿no? Entonces, Ujú. yo fui a hablar con la orientadora porque creo que tomé 1 o 2 clases ya dentro de letras dramáticas. Ujú. Y sí, o sea, estuve como 2 semanas. Ujú. Y la verdad es que me empecé a desesperar porque empecé a perder muchísimo trabajo. Ujú. Y dije, ok, esto me va a dar una formación, pero por el otro lado estoy perdiendo ya una trayectoria, porque hay que tomar en cuenta que yo ya había hecho la carrera de actuación en Bellas Artes, que yo ya había estudiado actuación, entonces, Ah, ya habías estudiado en Bellas Artes. sí, ya. Entonces, para mí era así como un conflicto, decir, a Como ver, una voy a volver a maestría, era empezar. maestría de 5 años. Era así, era como regresar a algo que yo ya había estudiado, tal vez de manera más formal porque iba a tener un título universitario. Ujú. Entonces fui a hablar a este lugar de orientación y era una chava y esta chava me empezó a hablar de letras hispánicas, de literatura dramática y teatro, perdón, literatura, lengua y literatura hispánicas. Ujú. Y, y ahí me dijo, a ver, aquí vas a llevar guionismo, aquí vas a llevar poesía, aquí vas a llevar narrativa y teatro, y vas a llevar lingüística. Y me Ujú. dijo, tal vez con esto tú complementes tu carrera, ¿no? Ujú. Y yo todavía no estaba convencido, porque yo estaba, es que yo soy actor, y yo soy locutor, y ya sabes, en esta onda mística que uno cree que tiene en la carrera. Entonces, lo que me convenció es que me dijo, mira, yo estudié letras hispánicas y yo soy bailarina. Y eso a mí fue cuando dije, wow, o sea, claro, Le dio el no, no, clavo, ¿ah? sí, sí, porque dije que va Te apretó un bailarina y botón. letras hispánicas, exactamente. Y Bueno, es que luego es el además momento el que tiene sed del conocimiento, quiere estudiar astronomía, matemáticas, contador, locución, actor, cantante, productor, quieres estudiar todo, ¿no? todo. Y ahí me habló del sistema abierto también, de la universidad abierta, Mm, ujú. que es una maravilla que tiene la UNAM, el SUA, Sistema de Sí. Universidad Abierta. Ajá. Eso para mí también me cambió, porque entonces yo iba solo los lunes como 4 horas en la tarde y Ujú. todo lo demás lo hacía en mi casa, que era pasármela sacando fotocopias de libros en la biblioteca de la facultad, ¿no? Y leyendo y así fue como pude hacerlo, ¿no? Ujú. Ah, o sea, Y de ahí ¿y terminaste letras hispánicas en el SUA? terminé letras hispánicas, pero no me titulé, Oye, no ¿y me cuál fue titulé. tu experiencia? Porque es algo muy duro, ¿no? Irás nada más los lunes, pero la carga de trabajo es extraordinaria. Me imagino que ha de ser casi igual que si fueras en presencia a las clases, ¿no? Sí, era muy duro, muy, muy duro. Y el problema Era que tenía la sudoroso. carrera, sí, el problema que tenía la carrera en ese tiempo, y no sé si todavía, porque creo que cambiaron el plan de estudios, pero el plan de estudios del sistema abierto estaba muy inclinado hacia la lingüística. Y la Ujú. lingüística es como las matemáticas de la lengua, ¿no?
Entonces, esa parte requería muchísima investigación y yo no soy tan estructural. Irónicamente, me gusta la música que es también lo mismo, la armonía es como la lingüística de la música, ¿no? Y las dos me dan muchísimo trabajo, la lingüística y la armonía. Entonces, yo batallaba mucho con eso, mucho con la lingüística, porque además es tan analítico, pero es tan cambiante, porque para cuando yo terminé la carrera, muchas de las teorías de los filósofos lingüistas que me tocó leer en el primer semestre ya habían cambiado, ya habían salido con nuevas teorías. Entonces, esa parte era muy, muy difícil para mí. Por eso es que ya al final no hice el esfuerzo de titularme, porque también ya era mucho para mí, ¿no? ¿Y ya Entre el cuando estabas trabajo y la terminando la escuela. carrera, qué año era? Yo empecé la carrera en el 80, finales del 85, no, más bien se retrasó por lo del temblor, porque además hubo una huelga o algo. Empecé en el 86, terminé en el 91. Algo. Ujú. Sí, pues, sí, o sea, más o menos, 90-91. Oye, como estos son Sí. unos pequeños destellos de la gran historia del radio, ¿nos podías compactar o ofrecer tu biografía profesional compactada? ¿Qué hizo Raúl después con tanto bagaje cultural, académico, frente al micrófono, frente al arte, frente a la actuación, la música? En una biografía compactada, Raúl. Yo creo que siempre estuve en el momento indicado, en el lugar indicado, por la manera en la que empezó mi carrera. Entonces, mi carrera se nutre de todo lo que yo hice, del cine, del teatro, de la televisión, del radio, de la locución comercial, Ujú. eh, de la música, de la producción musical y del doblaje, obviamente. En todos siempre quise incursionar en cada una de las especialidades y lo quise hacer bien, y he tenido la fortuna de haber estado en todos los medios, en todas las formas de expresión artística y de la comunicación, Ujú. y, y creo que este complemento que hice de darle cierta instrucción académica a mi carrera mientras mi carrera se estaba desarrollando fue lo más afortunado, porque eso me fue impulsando para dar un paso de un lado a otro, ¿no? O un paso hacia Sí. adelante o un paso lateral. Mis siguientes incursiones en el radio, por ejemplo, en OIR, en Organización Impulsora de Radio, creo que era, que Ujú. es parte de Radio Centro, los años que estuve ahí lanzando el satélite, o en ASIR, que estuve 11 años, al mismo tiempo estuve escribiendo guiones para Eugenio Derbez, al mismo tiempo terminé trabajando con Víctor Trujillo, con Broso, en su programa de radio y en su programa de televisión. Oye, O sea, en creo que Asir, ¿en qué estación estabas o paseabas por en, varias? en ASIR estuve primero en Estéreo Amistad, que Ujú. después se convirtió nada más en Amistad, cuando pasó de ser de música de adulto contemporáneo pasó a pop en español. Ajá. Ahí tuve un programa como 3 años que se llamaba El Retache, que era Ujú. un poco inspirado en lo que tú hacías en módulo 590, pero ya más en la onda de la FM relajada. Ujú. Después entré a Radio Asir con Víctor Trujillo en el Mañanero, y creo que el Mañanero pasaba en una estación que se llamaba La Comadre. Ujú. Y al mediodía hacíamos en la tarde hacíamos un programa que se llamaba El Arrimón. Todo esto era con Víctor Trujillo. Oye, ¿en qué Y años? eso fue 94 hasta el 2001, yo creo, Oh, ya estamos que estuve con ellos. plantados Sí, en la etapa 3 del radio. ¿Y cuál era tu sí, función? ¿Cómo la pasaste con Víctor, el señor Trujillo? padrísimo. Yo entré a CIR en el 93. Ese es el año en el que entré. Y con Víctor en el 94. Y el trabajo más divertido que yo he tenido en mi vida fue trabajar con Víctor Trujillo. Ajá. Divertidísimo, divertidísimo. Eso, porque además Víctor trabaja, en verdad trabaja. O sea, Ujú. estábamos a las 6 de la mañana, bueno, antes de las 6, ya en la cabina, y de ahí él no paraba, de ahí él se iba a escribir el programa de tele para en la tarde, y en la noche estaba dando funciones en centro nocturno, y además nos la pasamos un año de gira, porque él iba con su show por toda la República, y Ujú. además transmitía de una distinta plaza de Asir
en toda la República, porque ASIR tiene estaciones en toda la República. Oye, Entonces, qué nivel de trabajo, ¿no? Brutal, brutal. Y tú estabas, Entonces, o sea, estabas muy cercano a él. muy cercano, muy cercano a él. Éramos como suena trillado, pero éramos como una familia, éramos un grupo de amigos divirtiéndonos, pero muchísimo, muchísimo. El programa de La Rimón, por ejemplo, era como una pequeña clase de improvisación para todos, porque Víctor tiene una agilidad mental impresionante. Sí, entonces, muy inteligente. en ese momento en el que tú estás a punto de respirar y pensar en tu próxima idea, él ya entró y te destrozó si no estás listo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿Y cómo denominas el trabajo que estaban haciendo todo el equipo, pero más enfocado en señor Trujillo? ¿Qué hacía en radio? Estaba haciendo radio, evidentemente era su escenario, ¿no? Era su teatro. Pero ¿qué estaba haciendo él? ¿Estaba haciendo teatro, crítica política? ¿Era el hermano perdido Chaffee Kelly? ¿Comedia? ¿Cómo lo denominas? Sí. Porque es muy difícil, ¿no? Oye, qué bueno que mencionas Chaffee Kelly, porque también eso fue parte importantísima de lo que yo escuchaba en radio. Mira, a Víctor lo llevan a ASIR, porque era Broso, porque era la Beba Galván, por sus personajes. Y a Víctor se le ocurrió una idea que en el momento hasta a mí me pudo haber parecido una locura, que era hacer un noticiero conducido por un payaso, por Broso. Uh-huh. Entonces, de la nada él arrancó con un formato de noticiero, pero haciéndolo con Broso. Uh-huh. Y poco a poco él empezó a tener una opinión ya con un grupo de seguidores. Los seguidores de Broso empezaron a engancharse con esta forma de hacer crítica social un poco al estilo de Palillo, ¿no? Que era crítica política en las carpas, en el cabaret, en el teatro. Uh-huh. Y él lo empezó a hacer en el radio. Él llevó la carpa al radio. Él llevó el teatro político, la sátira política al radio. Esa es la gran aportación que tiene Víctor con el Mañanero, que tal vez no fue el primero en hacerlo. Pero, bueno, estaba sí, el señor Lechuga con Mauricio Hernández. Con Mauricio. Sí. Con un clásico, es un clásico del radio también lo que hacía Lechuga. Primero con Salinas y después con Mauricio Hernández. Con Mauricio, exacto. Ya eran clásicos del radio. Pero Broso es más allá, ¿no? Porque dice la carpa, Palillo. Pero no toda la familia podía escuchar a Broso, ¿no? Exacto. Y mira, yo ahí entendí una premisa, porque yo venía de trabajar con Eugenio Derbez, porque yo fui parte del equipo de escritores de Eugenio que escribimos el primer programa de Eugenio, que era Al Derecho y al Derbez. Y ahí, que fue como otro pequeño taller de creatividad. Y ahí un día llegamos a una conclusión respecto a cómo manejar un chiste, ¿no? Y cuando le metíamos algo picante al chiste, siempre decíamos, a ver, si el chiste lo entiende los adultos, pero no lo entienden los niños, está bien. Y los niños que lleguen a entender el chiste, que viene medio picante, ya no son tan niños. Entonces, bajo esa premisa es como yo empecé a entender a Broso en el radio. O sea, quien entiende el doble sentido ya no es tan niño, ya no es tan inocente. Y quien no lo entiende, pues bueno, ya lo entenderá más adelante, ¿no? Bueno, es que Broso también es muy atractivo para los niños, porque pues con esa narizota y el saco y la melena, sí es atractivo, pues es un juguete, ¿no? Sí, ahí aprendí a caminar en esa línea que raya en lo irreverente y no. Pero aunque había albures, aunque había lo que hubiera, había un humor muy inteligente. Y además siempre. Era un momento político muy fuerte, porque fue la crisis del 94, los asesinatos políticos, o sea, todo lo que pasó. Fue una época muy convulsionada, una crisis espantosa, fraudes por todos lados. Entonces, es que el siglo, Broso, yo digo en estos destellos, a ver qué opinas, yo digo en estos destellos que el siglo XXI se le adelantó a México y el siglo entró en el 94, con todo lo que estás relatando, ¿no? Sí, es fuertísimo. Además, déjame decirte, en esa época ASIR empezó a crecer, justo en el momento de crisis. Sí. Y en ese momento de crisis rentaron, entre comillas, las estaciones de Arsa Radio, ajá, pero realmente las compraron. Bueno, hicieron casi como una compra hostil, yo creo. Y a mí me mandaron, las compraron.
a Arsa. Las compraron, sí, a Arsa. Y tenían una estación que se llamaba Digital 99. Sí. Entonces, yo competía cuando estaba en el Retache, en Amistad, competía con Digital 99. De hecho, les hacía sátira de un programa que tenían que inventó el jefe Lama, que se llamaba Friends Connection. Entonces, yo en el Retache hacía una sección que se llamaba French Poodle Connection. Y oye, una inserción, tú me puedes despejar, sí, me puedes ayudar a despejar esta duda, ya que ya tenías sí enfrente al señor Lama ahí en Asir, pero él estaba en Arsa. Aclárame un poco, sí. A mí se me hace bolas el engrudo. Había una estación muy buena que se llamaba Azul, y en Azul estaba sí Héctor Lama, pero Azul, sí, ¿cuál era? O en lugar de cuál estuvo, o la adquirió Asir. Sí, Azul 89. Sí, Azul 89, muy bonita estación, con Lama. Cuando las señoras, porque creo que eran unas señoras las dueñas de Arsa, venden o rentan las estaciones, el jefe Lama se fue de la estación. Ah, ok. Entonces a mí ya no me tocó como jefe, pero entonces mi programa, el Retache, se acaba y me mandan a Digital 99. Sí. Y al mismo tiempo yo estaba con Víctor ya en el programa. Estaba yo por todos lados, ¿no? En los programas de Asir. Uh-huh. Y hago este paréntesis por la comparación de lo que era estar con Broso y que me mandaran a Digital 99, que siempre se lo voy a agradecer a Romeo Herrera y a Toño Ibarra, ¿no? Porque siempre me protegieron muchísimo. Ellos. Oye, Romeo también es un clásico del radio, ¿eh? Donde esté, un saludo para Romeo, muy nombrado, sí, muy recordado, principalmente en Cosmos 103. Y su High Energy y lo que estás mencionando. Un saludo para Romeo. Sí, un caballero. Seguido estamos en contacto. Él está en McAllen. Y Toño, que vino a transformar, Toño Ibarra, que es el jefe, el mero en Grupo Asir ahora, vino a transformar todo esto. Entonces, esta comparación de que yo estuviera con Broso y que me mandan a Digital 99 en el horario de 8 a 10 de la mañana, pero solo a presentar canciones. Ajá. Yo siempre, y esto es fuerte, porque estamos hablando del radio, que amo el radio, pero el peor trabajo que he tenido en mi vida fueron 6 meses en Digital 99 de 8 a 10 de la mañana. El peor, el peor, porque para mí fue como regresar a algo que era plástico, que no tenía contenido ya. O sea, para mí era increíble estar ya en 1995 y estar haciendo un radio que yo hacía cosas mucho más importantes en La Pantera casi 10 años antes, ¿no? O sea, para mí fue un retroceso horrendo que a los 5 meses... Para ti, en lo personal. En lo personal, sí, porque sentía que no estaba haciendo nada más que presentar canciones, porque no me permitían decir nada más. Bueno, presentar canciones tiene su chiste. Sí, pero no... Bueno, no te gustaba, 99. No te gustaba, porque... Ahí no me gustaba. No cualquiera puede presentar canciones, y no cualquiera puede decir la hora. Eso, bueno, es un tipo de radio, de contenido musical, que tú no estabas de acuerdo por razones personales, pero también tiene su chiste, Raúl. Sí, no, y yo lo hice, por ejemplo, en La Pantera hubo una época... Y tiene su valor, tiene su valor. A presentar canciones, decir la hora, o sea, ser exactos y tener un ritmo. O sea, eso me encanta. Pero la idea que había de la estación en Digital 99 para mí ya no era, ¿no? A lo mejor, bueno, me voy a meter en lo que no sé, a lo mejor te molestaba más, a lo mejor había un tipo de falta de libertad, a lo mejor había una esclavitud a un sistema del que no te gustaba ser, a lo mejor había otros factores. Sí. ¿Sabes qué pasó? Relacionados con falta de libertad, y más que eres un creativo. Oye, me estás diciendo, trabajabas en esa época con Eugenio Derbez, trabajabas con Broso, trabajabas en Digital. Oye, ¿qué onda? También el nivel de trabajo que siempre has tenido es muy alto, ¿no? Es de aplaudirte y de admirarte. Y en una de esas, parte de todo tu trabajo, de toda tu cartera laboral, te ponen a hacer algo que no te gusta, pues sí está un poco difícil. Pero yo sí diría, no por ello tiene falta de valor. O sea, no, era porque era volver casi a la estructura de mejor graba al locutor en FM que presenta y despida la canción, ¿no?
Sí. Bueno, es como si te dijeran hoy en día, oye, vamos a poner una estación nueva, ¿quieres entrar? Va a ser la copia de la Cuca. ¿Te quieres decir la hora? Oye, pues es un tipo de radio fabuloso. Sí. Y muy escuchado y de mucho éxito. Pues habría que pensarlo, ¿no? Pero es personal, es personal. Yo hago el contraste porque en ese momento el contexto político, el contexto histórico del país y donde el contraste en el que yo estaba con Broso y después en la mañana estaba en digital, pero en digital yo no veía que las cosas estuvieran pasando, toda la programación y toda la estación estaba inclinada a apoyar el programa que más rating tenía, que era este que te decía que se llamaba Friends Connection, que era simplemente como un dating, ¿no? Era para conectar parejas, ¿no? Okay. Entonces, toda la estación trabajaba alrededor del único programa que tenía buen rating, que era ese. Entonces, por eso yo a los 5 meses hablé con mi jefe, que era Romeo, y le dije, ¿sabes qué? En un mes me voy. Y me quedé nada más con Broso. Entonces, de ahí siguieron años de trabajo con Broso. Oye, qué épocas y qué biografía. Te ibas del trabajo, pero tenías a Broso. Es fabuloso, ¿no? Sí. Trabajo no faltaba porque además yo se acababa un programa de radio y yo seguía haciendo doblaje también, ¿no? El doblaje seguía ahí grabando comerciales. O sea, eso puedo decir que siempre fui afortunado en eso, ¿no? Y creo que una parte también muy importante de mi paso por el radio es la radio pública. En específico Radio Educación, aunque también hice algunas cosas con IMER, con el Instituto Mexicano de la Radio, porque el tipo de programación es muy interesante. Ahí hice radioteatros, hice también algo musical, me acuerdo Jaime López y yo hicimos una radionovela musical con música de Jaime, textos de Jaime. Ha de estar buenísimo ese programa. Y ¿sabes qué? Jaime me dio los másters. Yo tengo los másters de esa radionovela. Oye, te digo, hasta en la radionovela eras rocker. Hasta en la radionovela. Es un concepto que Jaime y yo hicimos, pero que el genio de esto es Jaime, que era una radionovela musical en vivo, que hacíamos en teatro, en bares. Y que de repente a alguien en Radio Educación se le ocurrió que lo hiciéramos para radio, y la hicimos en radio, y eran cortitos, no sé, episodios de 15 o 30 minutos, pero yo tengo los másters, los voy a rescatar. Sí, sería muy buena idea subirlos, se tenga acceso a ellos, ¿no? Muy bueno. Sí, y se llama Rolando Trocas, el trailero intergaláctico. Está buenísimo el nombre, Rolando Trocas. Y también Rolando Trocas. Y también hice muchos radioteatros, que era importante, era una forma de radio muy importante, y sobre todo de la radio pública, porque no eran necesariamente radionovelas, sino eran obras literarias representadas con grandes actores. Me acuerdo, ¿te acuerdas de Emilio Evergenji? De Radio Educación, una institución. Sí. Con él hice muchísimo de esto. Estuviste muy prendido ahí en educación. Oye, no, es que yo me quedé atrás con Rolando Trocas, dentro de esa literatura y dentro de ese mundo, no tenía nada que ver, no era primo o aspirante a novio de Lola la Trailera. Mira, qué curioso, no tiene nada que ver, pero porque además es una combinación de textos de Jaime con sus canciones. Para mí Jaime es el mejor letrista y, en mi opinión, mejor compositor que hay en México, y esas letras tan inteligentes de Jaime, que después tuvieran este puente entre canción y canción de un texto dicho por un locutor en vivo, que en este caso era yo, era una experiencia increíble. Oye, siguiendo la línea del rock, nomás una pregunta de primaria rockera, y después, ¿pudiste convivir o conocer a Bruce Springsteen? Lo conocí, esta es una experiencia buenísima, porque en el 95 Bruce saca un disco que se llama The Ghost of Tom Joad y hace una gira solo de 12 conciertos acústicos. Sí. Entonces, cuando me entero, le hablo a Alfonso Larriba, que estaba en ese momento en Sony,
Sí. Como vicepresidente de marketing, creo. Y le digo, oye, Alfonso, ¿me podrías ayudar a conseguir boletos para ir a ver a Bruce? Era 12 de diciembre en Nueva York. Uh-huh. Y me dijo, sí, déjame ver. Y ya pasó. Y después me habla alguien de parte de Alfonso y me dice, oye, te hablo de parte de Alfonso, te tengo una mala noticia. Y yo, que no encontramos ya boletos para Nueva York, pero te encontramos algo muy especial para Filadelfia, para el concierto de Filadelfia. Entonces me dijo, cuando llegues allá, busca en este hotel, en esta suite, va a estar la oficina de la gente de la promoción del concierto, y busca a esta persona. Entonces, ahí voy a Filadelfia, busco a la persona, y ya sabes cómo abren las suites de los hoteles, que abren la puerta y ponen un escritorio ahí en la entrada, y me dice, claro, tú vienes, sí, espérame un momento. Me espera un momento, se va ella, y de repente aparece Bruce Springsteen. Oye, ¿qué onda? Y me dice, ¿vienes desde México? Y yo, sí. Y me dice, ¿y me conocen en México? Y yo, pero además yo no podía hablar. Yo, o sea, nada más estaba con la boca abierta y hacía, ajá. Me quedé mudo, y me da mis boletos en la mano. Y me dice, disfruta el concierto. Oye, qué regalo. Sí, ese fue un regalo de Alfonso Larriba para mí. Me imagino te quedaste pasmado algunas horas, ¿eh? Sigo pasmado hasta el momento. Muy buena historia. Sí, muy buena historia, porque además yo he visto a Bruce Springsteen en todas sus giras desde Born in the USA. No me digas, o sea, eres fan. En todas. Soy fan. Sí. Y además los boletos de ese concierto, estaba yo en la fila 3. Se intuía, oye, fila 3, te dio tortícolis. Sí, me dio tortícolis. Sí. Oye, una pregunta. Sí. Recordando que son pequeños destellos de la gran historia del radio, inmensa historia. ¿Cómo fue que llegaste a Disney? Ahí viene, fíjate, es todos estos momentos de transición. El año 95 fue muy convulsionado. El 96 fue un proceso de transición, ¿no? De recuperarnos todos de los trastornos del 94 y del 95, y el 96 fue un año duro para mí. No sé, tenía algo. En ese año empezamos un nuevo programa de televisión con Broso en Televisión Azteca. Entonces, económicamente nos empezamos a levantar. Y en el 97, un super año para mí. Estaba en el programa de radio, estaba en el programa de tele, estaba grabando yo comerciales como loco, estaba haciendo doblaje, dándome el lujo de escoger nada más los personajes o los proyectos que me gustaban. Estaba produciendo rock, estaba metido produciendo bandas de rock, y de repente... ¿Tú como cantante, como cantor, o estabas produciendo a otros? Estaba produciendo a otros, y la banda la tenía ahí yo como un poquito dormida, ¿no? Porque también el rock es otra historia en México con la que no comulgué en cuanto a industria, porque realmente nunca ha habido una industria del rock en México, ese es el problema. Entonces, estaba yo metido en eso. Un día, entre que yo terminaba el programa de radio a la 1 de la tarde o a las 2, y luego a las 5 tenía que estar yo en el foro en Televisión Azteca, me iba al gimnasio. Entonces un día estaba yo en el gimnasio y suena el teléfono. Yo había tenido un pleito de regalías con Disney. Entonces suena el teléfono y me habla alguien de Disney. Y entonces escuché el mensaje, y entonces le hablé a mi abogado. Oye, ya querías contrademandar. Sí, le dije, otra vez los de Disney me están hablando, seguro quieren algún pleito otra vez con lo de las regalías. Y entonces él los llamó y me habla de regreso. Vamos a ampararnos. Sí. Y me dice, no, te quieren ofrecer un trabajo. Y yo, ¿cómo? Sí, háblale a este cuate, ¿no? Y entonces ni le hablé. Ya me fui yo al programa y todo, y al día siguiente el que me estaba buscando me habla desde Los Ángeles. Y me dice, oye, es que se va la gerente que teníamos en México. Oye, ¿qué onda? Usted es el señor Raúl Aldana, le habla Mickey Mouse. Oye, ¿qué onda con Disney? Yo todo lo relaciono Disney y Mickey Mouse. Sí, y así, bueno, yo era en ese momento la voz de Mickey Mouse, ¿te acuerdas? Entonces... Oye, ¿cómo hablaba Mickey Mouse? Sabes que te vas a saturar por el grito, pero hablaba, hola mosqueteros. A ver, dinos un buenos días a Outland, por favor, como Mickey Mouse. Hola, buenos días a Outland.
Oye, qué buena onda, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y bueno, ya me dijo, oye, mándame tu currículum y todo. Y por los años de relación con Disney como voz, me conocían ya otras 3 personas, ¿no? Que habían grabado conmigo, gente de acá de Los Ángeles. Entonces, cuando mi nombre surgió, obviamente todo el mundo dijo, va, ¿no? Pues Raúl. Entonces me ofrecen el trabajo y yo no lo quería aceptar Ujú. porque pues estaba yo en mi mejor momento, ¿no? Y me acuerdo que hablé con Víctor Trujillo precisamente y le dije, oye, me están ofreciendo este trabajo. Y me dijo, acéptalo, carajo, así. Y yo, no, 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 porque no quiero dejar el programa de tele, no quiero dejar el radio. Y no, 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 ahorita no. Y él me dijo una cosa muy importante, me dijo, tú necesitas una parte ejecutiva en tu carrera. Me dijo, yo soy Broso aquí, pero también Víctor Trujillo es el productor ejecutivo de Broso. Y eso a mí me hizo un clic. Ujú. Y dije, órale, lo voy a hacer por una. A ver, Y tradúceme sus palabras. Oye, era un super consejo, es un super consejo, ¿no? súper consejo, A ver, ¿sí? toma dos Porque, y por, tradúcemelo, por favor. porque Víctor es el cerebro y el ejecutivo detrás de sus personajes. Ajá. Sus personajes no son el producto de la improvisación, son el producto de un trabajo en el escritorio. Entonces, Víctor siempre fue el productor de sus programas junto con su esposa. Ellos producían. Ujú. Entonces, eso fue lo que él me dijo. Me dijo, Víctor Trujillo es el productor ejecutivo de Broso. Y sí, porque yo vi trabajar a Víctor en el escritorio, en la oficina, en el canal, en Ujú. Televisión Azteca. Entonces, ahí fue cuando a mí me hizo clic. Ujú. Y dije, claro, Pero, y porque a pesar aterrizado de, en tu biografía, tú como Raúl, ¿qué obtuviste de ese consejo? ¿Qué te hizo de pensar? me hizo pensar en formalizar muchas cosas que yo hice sobre la marcha. Ujú. Porque cuando yo producía música, cuando yo producía mis programas de radio, en Asir en algún momento estuve a cargo por unos como medio año de hacer todos los promocionales internos, toda la imagen corporativa. O sea, finalmente eran pequeños cargos ejecutivos. Entonces, con esto yo ya me di el chance de combinar, en ponerme un traje a la medida, Ujú. porque la descripción del puesto en Disney requería, obviamente, saber todo de la industria del doblaje, pero requería saber todo de producción musical, pero Ujú. requería conocer todos los medios, tener relaciones al interior de la industria en lo artístico y en lo ejecutivo, todo eso que yo había venido haciendo desde los 6 años. Ujú. Entonces, ahí es donde digo, este es el momento de poner todos mis conocimientos académicos en un trabajo, ahora sí, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Yo creo que fue una decisión muy difícil, ¿no? No sé el puesto que te ofrecieron, no sé a lo que ibas, pero como va dirigido tu biografía, y estamos hablando de una persona muy talentosa que toda su vida hasta ese momento trabajó la creatividad, el talento, el arte, en varias expresiones, y después le dicen, oiga, ¿no quieres ser el ejecutivo? Sí. Está pesado, Mira, ¿no? ahí está fuerte, porque además las 2 peores semanas de mi vida fue mi primera semana en Disney y mi última semana en Disney. Ujú. Y ¿Cuándo la entraste? ¿En qué año decisión, entraste? entré el 1 de diciembre del 97. ¿Y saliste? el, la segunda o tercera semana de enero del 2018. Oye, hace poco. 20 años, 20 20 años. años. Toda una vida y diferente, ¿no? Sí, Víctor Trujillo me hace burla cada vez que nos vemos porque yo le dije que iba a estar nada más un año en Disney y terminé estando 20. Nomás, Pero nomás ibas por un año. yo nada más quería hacerlo un año. Ajá. Pero la cuestión es que en algún momento dentro de esta decisión me di cuenta de varias cosas, que yo hubiera podido continuar esos 20 años trabajando con Víctor o trabajando con Eugenio Derbez o produciendo rock, pero nunca iba yo a ser el número uno. No iba a ser, yo podría haber estado produciendo a Bruce Springsteen, pero no iba a ser yo Bruce Springsteen por muchas razones, por una realidad de la industria, de nuestra industria. O sea, siempre iba yo a ser el segundo. Y en ese momento yo me la jugué y dije, es todo o nada. Ujú. Entonces el nada para mí fue, vamos a empezar una carrera ejecutiva, porque me mantiene
pegado a lo que más me gusta. Uh-huh. Cuando te retiraste hace poco tiempo, hace 3 años, ¿qué puesto tenías en Disney? Era yo director creativo regional para toda Latinoamérica. Ese era el título. En inglés era Creative Regional Director, Disney Character Voices International and Content Localization. O sea, era la cabeza yo de toda la localización de contenido de Latinoamérica. Uh-huh. ¿Y es el mismo puesto el que entraste o fuiste ascendiendo? Fui ascendiendo. Inicialmente yo nada más me hacía cargo de español latinoamericano, basado en México. Y después me hicieron director, solo me hacía cargo yo de todo lo que era español, y después me dieron el cargo regional, ya me dieron todo lo que era Latinoamérica, incluyendo Brasil, uh-huh. y luego me dieron toda el área de localización de contenidos, uh-huh. que ya era todo lo que tuviera que grabarse en español o en portugués, tenía que pasar por mi oficina y por mi equipo. Oye, Raúl, tú mencionaste hace unos minutos que la primera semana en Disney fue la más pesada o la peor de tus semanas, pero que también la última semana. ¿Qué fue lo que ocurrió y en qué se parece esa primera a la última semana en Disney? Se parecen porque los dos fueron momentos de duelo. Cuando yo entré a Disney y me senté en esa silla, me di cuenta de que estaba dejando ir una parte de mi vida, porque fue ahí cuando me di cuenta del nivel de responsabilidad que tenía esa silla. Uh-huh. Era una silla muy peligrosa, muy peligrosa, porque tenía yo mucha responsabilidad, pero también venía con muchísimo poder, y eso me espantó a mí. Uh-huh. Y me di cuenta de que eventualmente iba a tener que dejar de lado mi carrera en muchos sentidos. Sí. Y fue horrible porque tuve que empezar era un trabajo formal, pero un trabajo formal donde ese nivel ejecutivo es muy, no encuentro la palabra, pero en México ese tipo de compañías tienen un alto nivel ejecutivo donde te sientas con gente que tiene maestrías, que tiene doctorados, es un nivel de profesionalización que vuelve también un poco snob todo el ambiente. Sí. Y yo venía de las trincheras, ¿no? Venía de remangarme las mangas y órale, vamos a escribir un promo, órale, vamos a cortar la cinta con una navaja y pegarla con Durex porque no hay más. O sea, venía de eso. Uh-huh. Y estaba sentado con gente que no entendía absolutamente nada de lo que yo hacía en México. Uh-huh. Porque además yo reportaba a Los Ángeles, a Burbank. Uh-huh. Entonces, ahí sí se entendía más mi trabajo. Entonces, inicialmente sí fue un golpe porque tenía que yo estar enviando memos y estar enviando faxes y estar enviando, ¿me entiendes? Estar trabajando a otro nivel. Oye, la central, por llamarle así, la sede de Disney es Burbank, en California. Es Burbank, sí. Para todo lo que es producción, sí. O sea, Disney, todo lo que tenga que ver con Disney o nada más Disney películas o doblaje. Todo lo que tiene que ver, en Burbank se centraliza, bueno, está también todo lo corporativo, pero está toda la producción de cine, toda la producción de televisión, toda la producción de discos, bueno, si es que existe, uh-huh. El radio, uh-huh. O sea, es el centro neurálgico uh-huh. de la compañía para esa línea de negocios. Oye, voy a aprovechar esta oportunidad, sí. Es una pregunta muy tierna, baja de nivel, porque ya estabas en un nivel muy ejecutivo, pero voy a bajar de nivel, vámonos a las cifras baratas. ¿Qué películas de las recientes de los últimos 20 años son las de mayor éxito en Disney? Las de Marvel. 1, por ejemplo, 3 títulos. Black Panther, ajá. Avengers, las 2 o 3 de Avengers son las más exitosas. Las de Star Wars, no todas. Y las de Pixar, yo creo que en México sigue siendo el lanzamiento más grande de la historia, Coco. Que Coco es como mi bebé, ¿no? Porque me involucré 3 años en Coco y es de ese tipo de proyectos en los que tú y yo hemos estado, que les pones todo y al final el proyecto te destruye, ¿no?
Sí. pero al final Coco Oye, es algo... platícame, es que no sé mucho. ¿Qué hacías en Coco? Perdón la pregunta, ¿eh? Perdón, pero estábamos Sí, un poco sí. separados de nuestras biografías. Pero ¿qué hacías en Coco? En ¿O por qué Coco, Coco es tan importante para ti? porque, bueno, Coco primero Pixar le llama una carta de amor a México, porque es una película inspirada en la tradición del Día de Muertos, Ujú. pero es también inspirada en las tradiciones, perdón, las tradiciones mexicanas en general, la familia. Sí. Entonces, eh, desde el inicio, cuando fui a una conferencia a Pixar y los productores nos muestran el animatic de la película, inmediatamente, al saber que yo era la cabeza de Latinoamérica, empiezan a trabajar conmigo para ayudarles a ver si encontrábamos a un niño que fuera mexicano, que hablara inglés y español para hacer la voz. Ujú. Intenté, pero no lo pude hacer porque probé a algunos niños en Miami, pero no querían niños de Miami porque necesitaban un niño que tuviera antecedentes mexicanos en su familia, o sea, era muy, muy especial, pero desde ahí me empecé a involucrar. Después, Ajá. como la película tenía mucho diálogo en español, obviamente, aunque se estaba haciendo en inglés, me empezaron a pedir que yo me involucrara en corregir y revisar los textos en español que aparecen en la película. Me pidieron que me involucrara en ayudarles, por ejemplo, en la articulación de las palabras en español, ¿no? Que recomendara yo precisamente a un lingüista Ujú. para que los animadores supieran cómo animar los labios cuando alguien habla en español. Y yo hice las letras de las canciones en español, todas las canciones. Ujú. ¿Todas las letras de las canciones son tuyas? Son mías, Oye, sí, en felicidades, español. Raúl. Sí, 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 es un trabajo de las mejores letras que he escrito, además, sí, Ujú. Oye, pero ganó sí. muchos premios la canción, ¿no? Sí, 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 pero obviamente premiaron la canción en inglés. Y bueno, yo finalmente me llevo ahí dentro de los créditos de la película, al final, la parte de la versión mexicana que tiene mis créditos por todos lados, bueno, Ujú. en la versión en inglés, en los agradecimientos ahí aparece mi nombre, entonces espero que no lo Ujú. remuevan. Sí. Voy a poner en pausa a Coco. Voy a poner en pausa en Sí. Coco, porque es muy importante, porque así fue el fade out en Disney. Pero quiero aprovechar, ¿qué sabes de Disney Radio? Porque yo cuando supe hace muchos años que van a hacer Disney Radio, yo dije, oye, todas las canciones de Blancanieves o de Peter Pan, o de qué se va a tratar Disney Radio. ¿Cuál es tu opinión de Disney Radio? ¿Qué sabes o tuviste contacto con el proyecto o qué opinas de Disney Radio? Yo me quise involucrar en Radio Disney es algo que surge obviamente acá en Burbank. Ajá. Eh, yo me quise involucrar obviamente por mis antecedentes radiofónicos, Ujú. pero se tornó en un tema muy político, donde hubo otros que tenían intereses. En México tardó muchísimo tiempo en salir porque Disney, el modelo de negocios de Disney no es compatible con el modelo de negocios de la industria radiofónica. Ajá. Eh, no es compatible. Porque la industria radiofónica sigue siendo una industria familiar en México, no es corporativa, son familias que controlan la industria. Ujú. Y de repente llega Disney a decirte, oye, te vendo mi marca, pero me tienes que dejar hacerme cargo de tu estación y me tienes que pagar por eso. Por supuesto que nadie le quería entrar, nadie. Ujú. Cuando viene la decadencia de precisamente Digital 99, le entró Así. a Sir y no sé si siga, creo que no está funcionando mucho el modelo, ¿no? Bueno, Asir Eh, ya no la tiene. Salió del aire una época y sí, regresó en otra frecuencia. Sí está en los primeros lugares, es muy escuchado, pero su mercado es juvenil, ultra juvenil. sí. Y ¿sabes qué pasa? Que es un modelo, Disney lo que hace es que todo lo hace en función de sus propias marcas.
Disney tiene tantos negocios que busca tener ventanas para promover sus otras líneas de negocios. Para mí eso es lo que es Radio Disney, porque entonces aprovechan para promover la nueva película que viene, para promover los parques, para promover los cruceros, para promover la televisión, ahora la plataforma de Disney Plus. O sea, eso es lo que ocurre tanto con Disney Channel como con Radio Disney. El concepto de Radio Disney es cualquier concepto de radio pop, solo que tiene el nombre Disney, pero si la escuchas no es muy diferente de cualquier estación de música pop, ¿no? Sí, así es. Raúl, te voy a hacer una pregunta, pero antes voy a meter algún relato para el marco histórico que te va a fascinar porque lo has mencionado y es una pregunta un poco larga. Disculpas, yo casi no hago preguntas largas, muy cortas, pero lo voy a hacer como marco histórico. Fíjate que Sergio Villarreal Luján tenía un programa en La Pantera que se llama Enciclopedia del Aire, del cual te has de acordar. Entonces hacía preguntas. Una de sus preguntas favoritas y además frases favoritas era: ¿qué significa Timeo Danaos edona ferentes? Eso le gustaba mucho preguntar, ¿no? Y la primera persona que lo sepa y nos hable se va a ganar un disco, ¿no? Pero aparte, era una pregunta muy difícil, ¿no? Pero la contestaban. Era una pregunta muy difícil, pero aparte le gustaba repetir eso. Timeo Danaos edona ferentes. ¿Qué significa? Desconfía de los griegos aunque te den regalos. Eso significa, cuando está el episodio hace 2700 años del caballo de Troya, le ofrecen el caballo de Troya a los troyanos, es un regalo, y adentro va un ejército de sus enemigos y meten con el ejército en el caballo de Troya. Todos los enemigos aceptan el regalo y termina eso con la destrucción de Troya, ¿no? Es el sitio de Troya. Esto lo pueden ver, creo que en Virgilio. Timeo Danaos edona ferentes. No confíes de los griegos aunque te den regalos. Ok. Lo cito esto porque hay muchos casos en el radio, tú lo acabas de mencionar como Coco, que es algo muy bello, es algo muy fuerte y después todo se convierte en tragedia y todo se convierte en malo. Ha habido casos en estaciones de radio donde proyectos muy buenos se convierten en caballo de Troya, algo que tuvo gran beneficio, mucha gente se benefició porque fue el arquitecto, porque vendió la madera, porque iban adentro del caballo. De repente era muy bueno, pero el caballo de Troya no fue bueno para los troyanos, no fue bueno para los troyanos. El caso de Coco, ¿puede decir que fue un caballo de Troya para tu biografía? ¿O qué ocurrió con Coco? ¿Por qué tanta tristeza en esa última semana? ¿O por qué saliste de Disney? Bueno, si lo quieres decir, estos son destellos de radio, no son destellos de Disney, pero eres una parte importante de la historia del radio y Disney fue muy fueron 20 años tu vida. Sí, mira, yo creo que de Disney me debía haber ido 10 años antes, pero me enamoré de lo que hacía, cada día era diferente y en Latinoamérica y en nuestra carrera el techo es muy bajo, por lo que te decía de que yo sabía que no iba a ser el número uno. Yo quería ser el número uno o nada. Y en Disney me quedé 20 años porque un día estaba en el estudio dirigiendo a Phil Collins, otro día estaba con Gloria Estefan, otro día estaba con Chayanne, otro día estaba con Viggo Mortensen, otro día estaba con el creador de Pixar, que es John Lasseter. O sea, me dio un nivel de roce con gente de otro nivel. Me enseñó a hacer, seguí aprendiendo. Por eso me gustó estar en Disney, porque seguí aprendiendo. En el caso de Coco es porque ya son los últimos años y Coco, a pesar de que dicen que es una carta de amor de Pixar para México, México tuvo un nivel muy importante de involucramiento en la película, lo cual incomodó mucho a la gente de Disney en Estados Unidos, en el corporativo. Al mismo director de la película le incomodó el hecho de lo que se estaba haciendo en México. En México trajimos casi a 40 celebridades para hacer las voces, que iba desde Elena Poniatowska a Alex Lora, ¿sí? O de Paco Calderón, el caricaturista, o Trino, o el Wiri Wiri. O sea, todos estuvieron ahí, porque lo que yo quería era que se representara la cultura mexicana en una película mexicana. Entonces, eso le movió mucho el piso a la gente de la compañía que creó la película, curiosamente, ¿no?
Entonces, viene de la mano con un cambio importantísimo que tiene Disney cuando es que ellos deciden comprar Fox, y entonces necesitan dinero para comprar, para pagar, y se empiezan a deshacer de áreas o de cabezas, y entonces empiezan a recortar cabezas que eran de director hacia arriba, vicepresidentes e inclusive presidentes de la compañía. Viene una reestructura muy fuerte, donde ya no importó lo que cada quien hizo o lo que cada quien aportó, sino importaba deshacerse de eso. Y sobre todo empezaron a deshacerse de gente que ya empezaba a tener más de 20 años en la compañía, para que no se convirtieran en un costo social. Uh-huh. Entonces, al final lo corporativo, lo que es el Corporate America, imperó sobre cualquier trabajo creativo. Uh-huh. Entonces, por eso es que mi esposa me dice, oye, te fuiste de Disney después de haber hecho tu mejor proyecto, y esa es la realidad. Entonces, sí, o sea, es mi mejor proyecto, fue mi cierre. No me fui habiendo echado a perder un proyecto, sino me fui habiendo hecho mi mejor proyecto. Sí, Coco, visto desde Burbank, ¿fue negocio para Disney? O sea, sí, ¿fue un un éxito comercial? Fue un éxito comercial, sí lo fue. O sea, sin duda. Sí, definitivo. Ok. Oye, pues felicidades, Raúl. Muchas gracias y gracias por compartir estas cosas. Creo están un poco fuera de tema. Claro que no, porque es tu vida. Es tu vida y tu opinión del radio depende de tu opinión de Disney, de lo que hayas vivido todos tus años. Muchas gracias por compartir estas cosas tan profundas, tan íntimas, tan sorpresivas. Muchas gracias por todas tus palabras. ¿Tienes algo que agregar, Raúl? Pues lo único que tengo que agregar es que la radio en mi vida existe por gente como tú, y te lo agradezco. Oye, no, muchas gracias. De veras, yo no sabía tantas cosas tan bellas de tu sentir hacia mí. Muchas gracias. Las has demostrado, pero yo no sabía esto. Pero muchas gracias. Gracias. ¿Algo que agregar? Toma 2. No, yo creo que lo único que tengo que agregar es que haya larga vida al radio. Larga vida al radio. Que así sea. Muchas gracias, Raúl. Gracias, Jaime. En verdad es un honor que me hayas considerado para esto. Igual. Gracias. Un abrazo. Gracias.